Bueno, buenas noches, mis queridos amigos. En esta fecha, 1 de agosto de 2023, estamos reunidos acá este martes a las 8 de la noche, hora Perú, 7 de la noche, hora Guatemala, siempre con 10 minutos de colchón para poder entrar y conectarnos. Ha habido algún problema con la conexión. Mi esposa se ha visto impedida de entrar a la computadora, no puede leer. La lectura la va a hacer hoy día Franco Farías. Y estamos leyendo justamente la parte del capítulo 1, del concepto general, la parte que encabeza el título de metodología, parte 2, metodología. Antes de empezar, quería decirles una advertencia. Hay algunos, no advertencia, pero una aclaración, hay algunos que creen que esto es un curso. Este es un club de lectura en el cual aprovechamos para dar un curso. Es decir, originalmente, la Universidad Francisco Marroquín me encargó a mí hacer un club de lectura en el cual yo propuse leer libros de Mises, de la Escuela Austríaca de Economía. Y Franco Farias dijo, vamos a combinar esto con un curso, y para que sea una especie de curso, club de lectura, hemos elegido el libro de Gabriel Zanotti, Introducción a la Escuela Austríaca de Economía, y vamos a ir complicando el nivel conforme vayamos avanzando, pero siempre en la forma de un club de lectura. Si fuera esto un curso, habría diapositivos, habría exposiciones temáticas, pero seguimos los libros porque es un club de lectura donde leemos juntos un libro y conversamos sobre él. Ese es un punto que quería aclarar. Es otro punto que quería aclarar. Es muy importante que interrumpan todas las veces que quieran, hagan preguntas, intervengan. No quisiera que fuera un monólogo, sino que muchos de ustedes hagan preguntas, intervengan, critiquen, comenten, para que sea algo dinámico. ¿Ok? Entonces, y lo tercero, no sé si ustedes saben, ya la mayoría sabe, yo soy el profe Tourette, y porque tengo Tourette, encima de Tourette, que es algo que también tuvo Mozart, tuvo Napoleón, tuvo Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, lo tuvo Moulinier, el pintor, Julio César, Zar Pedro el Grande. O sea, hay gente que ha tenido eso, lo cual no impide ser inteligente, lo cual no impide desarrollarse, pero sí es un pequeño problemita social, porque a veces se me escapa una lisura, un tic nervioso de este tipo. Entonces, no se asusten, es parte de mi folclore, digámoslo así. Bueno, aclarado esto y aceptado el asunto, le doy el paso a Franco para que lea a partir de metodología. Explícitamente dice, entremos pues de lleno en el análisis de teoría abstracta. Pues lee, profe Perfecto, Franco. sí. Yo te voy a Sí, interrumpir cada 2, 3 líneas, Franco, ¿ya? sí, no hay problema, no hay problema. Y usted me para, no hay problema. Y recordarles, pues, que también estamos siempre, claro, este es el club de lectura, pero tenemos también el formato de curso en los La videos prueba. de clases que estamos subiendo y el audiolibro. Así que ahí, pues, la manera de aprender está para el que quiera, ahí está en formatos diversos, así que ahí estamos perfectos. Voy a ir compartiendo en pantalla y me voy a pasar hasta la Estimado presentación. Franco, bueno, mira, Franco, ¿Sí, dime? hay algunos que me dicen que no tienen el libro. Tú lo puedes poner en el grupo, en el chat de WhatsApp. Sí, lo voy a hacer al tiro. Así que ahí los que no tienen el libro, estoy pero a un segundo de mandárselo y vamos a partir ya de lleno con lo que vendría siendo el libro. Eh, el libro, por si acaso, por si alguien lo quiere comprar, específicamente aquellos que sean de Guatemala, se llama Introducción a la Escuela Austríaca de Economía de Gabriel Zanotti y se puede encontrar en, ahí ya lo acabo de enviar, y se puede encontrar en la librería de la UFM. Bueno, vamos a partir ahora con lo que vendría siendo el punto 2 de metodología, así que ahí usted me interrumpe cuando quiera, profe. Sí, arranca, por favor. Va. Entramos pues de lleno en el análisis de la teoría austriaca, analizando qué concepción tiene dicha escuela de la esencia de lo económico y qué metodología debe seguir la economía política. Es común en epistemología dividir las ciencias en fácticas y formales. Las primeras se basan en la observación y en la experimentación,
tienen objetos de estudio reales y sus juicios son en general sintéticos. Las segundas tienen por objeto entes de razón, usan el método axiomático deductivo y sus juicios son en general analíticos. A ver, para entender eso, mira, en epistemología tradicional, sí, las ciencias en ciencias fácticas, o sea, de hechos observables y formales, es decir, de reflexiones axiomáticas deductivas. Para definir mejor la definición entre fácticas y formales, se dice que las ciencias fácticas se basan en la observación y experimentación, física, química, biología, y las ciencias formales, como dice acá, se basan en entes de razón. Por ejemplo, cuando uno dice eh, el amor. El amor es algo que no se puede observar en sí como un ente, pero que se puede comprender como concepto, es un ente de razón. O, por ejemplo, un triángulo. Un triángulo perfecto no existe en la realidad, no es un triángulo perfecto, pero se puede pensar como concepto. Entonces, un ente de razón. Las ciencias que trabajan con entes de razón, o sea, con conceptos, y que deducen teoremas a partir de estos entes de razón, se llaman ciencias formales, como la lógica y las matemáticas. Y como repite esta introducción, las ciencias fácticas usan la experimentación, usan juicios sintéticos, es decir, juicios que sintetizan, que unen una observación con una reflexión, parten del mundo real, de lo singular, y sintetizan una idea. Y los juicios analíticos, que son axiomáticos deductivos, que son juicios de deducción a priori, sin demostración empírica, son usadas por las ciencias formales. Otra forma de decir lo mismo es decir que las ciencias fácticas trabajan con juicios a posteriori, juicios sintéticos, después de la observación, después de la experimentación, y las ciencias fácticas, perdón, las ciencias formales, matemáticas, lo que trabajan con juicios a priori, juicios analíticos, que parten deductivamente y después de deducir la verdad entre sí, así el teorema, lo explica en la realidad. Sigamos leyendo. ¿Preguntas al respecto? Vamos a ver ahora cómo, en cierta manera, Mises propone nuevo tipo de ciencia que tiene algo de sintético porque toma algo que se puede observar y que tiene algo de a priori. Por eso lo mismo es lo difícil de ubicar a la ciencia económica como ciencia fáctica o ciencia formal. Sigamos leyendo. Perfecto. Bueno, justo como usted decía, sin embargo, hay ciencias que aunque La no puta. estén entes de razón, como si estoy bien o no, si estoy no muteado. Sí, está bien, está bien. Ah, perfecto. Sin embargo, hay ciencias que aunque no estudien entes de razón, como las ciencias formales, no emplean el método experimental y son rigurosamente deductivos, es decir, serían ciencias fáctico-deductivas. Sus leyes son derivadas de sus leyes no son derivadas de múltiples casos, sino que se infieren de premisas generales. Tal es la característica de la economía política austríaca. ¿Por qué dice esto Zanotti? Lo dice porque eh, las leyes, los teoremas de la ciencia económica de la economía política austriaca son deducidas de manera lógica, o sea, de manera no empírica, a priori, a partir de el axioma central, que es que el hombre actúa. Pero esa deducción, lo que sería de esa premisa de que el hombre actúa, de la cual sería la última máquina decreciente, la imputación de la última máquina a los factores de producción, la preferencia temporal en el tiempo, la ley de utilidad de rendimientos decrecientes. Todos esos teoremas económicos se derivan de la premisa principal que es del hombre actúa. Entonces son ciencias deductivas, igual que las formales.
Pero el hecho de que el hombre actúa es un hecho empírico. El hecho de que el hombre actúa solo se puede mostrar actuando o tratando de refutar una acción de que uno actúa, la premisa. O sea, yo al tratar de demostrar que la premisa del hombre actúa es falsa, tengo que actuar, levantar la mano y decir el hombre no actúa. Y ya estoy actuando a la hora de hacerlo. O sea, la manera en que se parte de la acción de la premisa mayor, de la premisa central, es actuando. Es algo fáctico. Por eso que Zanotti dice que la ciencia de la economía política austriaca es una ciencia entre la fáctica y la formal, es fáctica deductiva. Tiene algo de fáctico, porque la acción humana es algo empírico, y tiene mucho deductivo, porque a partir de ese axioma se deducen deductivamente los teoremas. Y eso es algo muy característico y único de la ciencia económica austriaca. Sigue muriendo. Perfecto, sí, solo si me espera un segundo y a lo mejor por mientras comenta cómo analiza la economía las otras escuelas, porque sí es verdad que la escuela austríaca es bastante diferente a las otras, en muchos Bueno, aspectos. sí, es muy diferente, es más filosófica, es más deductiva, es menos matematizada. Hay muchas diferencias metodológicas. Tú tienes dos variantes. La variante Rothbard-Mises, Mises-Rothbard-Boys, o Mises-Rothbard-Boys, que son totalmente a priorísticos. Ellos son la parte de la escuela austriaca que defiende que no hay nada empírico en la teoría económica, en la teoría. En la historia económica se dice que se aplica a la historia, ¿no? Pero en la teoría económica dice que todo es axiomático deductivo y que todo se usa de manera a priori y por lo tanto es válido a priori. No hay forma en que falle la teoría económica si se ha deducido correctamente la teoría. Esos son los Mises Rothbard Boys. Mientras que los Mises Hayek Kirchner Boys decimos que hay un núcleo así como la Cato se habla de un núcleo central en la física y en la química, un núcleo central de conocimientos que no es contrastable, un núcleo central que no es contrastable porque es... hay alguien que está hablando, disculpen. Franco, creo que tienes tu micrófono activado. Ya lo desactivé. Así como la física y la química, los paradigmas que influyen en la física, las teorías químicas y físicas, tienen un núcleo central metafísico que no es contrastable, no se puede demostrar con experimentos. Así decimos nosotros que la ciencia económica austriaca tiene un núcleo central que no es contrastable, que es la praxeología, que es justamente la derivación de todos los teoremas de manera deductiva a partir del teorema central de que el hombre actúa de la acción humana, y que alrededor de esa praxeología, y acá viene la unión y el puente le tendemos a las ciencias normales, viene un conjunto de hipótesis auxiliares que sí son contrastables. Por ejemplo, la teoría económica austriaca, aunque la plantea Mises, es empírica en el sentido que, por ejemplo, hay un momento en que Mises dice, ahora apliquemos esto al mundo normal, dice él, a partir de que habla del mercado. El propio Mises dice, aplicando esto al mundo normal, tenemos que decir que lo normal es que el hombre considere que el trabajo sea penoso. No tiene por qué ser así, dice Mises. Puede ser que haya personas que consideren que el trabajo no es penoso. Pero damos como aceptado esta premisa. Porque ahí Mises, ¿qué está haciendo? Está aceptando un dato del mundo real, un dato empírico, y a partir de esta premisa auxiliar de que el trabajo es penoso, sigue usando los teoremas económicos, pero ya está aceptando una hipótesis auxiliar empírica. Entonces, lo que hace Mises es, a partir de un núcleo central, que es totalmente deductivo, le agrega premisas empíricas y va deduciendo toda la ciencia económica, y por eso estamos más de acuerdo con Fritz Machlup, que también es discípulo de Mises, en decir que la ciencia económica austriaca no es, como lo dice Rothbard, totalmente a priori, no es totalmente axiomática deductiva, sino tiene también hipótesis auxiliares empíricas, y que eso no tiene por qué enfurecer a nadie,
porque eso es lo normal en la ciencia. La ciencia natural trabaja de la misma manera, por más que los científicos digan, los científicos positivistas digan que ellos son totalmente empíricos, no es cierto. Como le mostró Popper, todo dato factual está cargado de teoría. El hecho de que uno mida temperatura, el hecho de que uno diga esta solución tiene 14 grados centígrados, esto es un facto, esto es un hecho, ya implica que tú tienes que definir previamente, teóricamente, qué es temperatura, qué es un grado Celsius, qué es calor, qué no es calor. Entonces, el mismo hecho de medir datos ya implica que tú defines una teoría previa. Por lo tanto, no hay manera de medir datos, no hay manera de hablar de hechos sin teoría previa, sin un paradigma teórico previo. Igual es en la economía, sin la praxeología, no hay manera de aplicar teoremas a la práctica. Eso para nosotros. Perfecto, Kurt. Mire, solo una cosa, me avisa si se escucha o no. Mire, Sí, sí te escuchamos. Sí, ¿hay una pregunta más? Sí. ¿Te escuchamos, Franco? Ahora ya no se te escucha, has apagado el micrófono. Franco, Franco, has disculpa, apagado. ahí no se escucha. Ahora sí se te escucha. Es que Franco está intentando poner el audio del Ajá, video, ¿verdad? Pero no se exactamente. escucha el video. No se No se escucha escucha el el audio del video. video. Ya, ok. Bueno, da lo mismo. Lo leo yo entonces. Pero Porque tal Ya, vez si te fijas en donde estás compartiendo, sí debería haber una opción para compartir audio y pantalla. O sea, no solo pantalla. Creo que tienes que dejar de compartir y cuando vuelvas a darle share screen, hay una pestañita que te permite darle también compartir audio de pantalla. Creo que así es oh, como se hace. sí, me parece que eso es más práctico. Déjame revisarlo ahora. Un segundito. Tienes toda la razón. bueno, lo que decía la pregunta la intervención que hicieron es, es que Ahora sí. la intervención que hicieron era decir si la ciencia austriaca era muy diferente a las otras ciencias, ¿no es cierto? ¿Entendí esa pregunta? Así es. Sí. Ya. En realidad, si uno mira desde el punto de vista de epistemología y analiza a la luz de los nuevos aportes de Karl Popper, de Thomas Kuhn y de Imre Lakatos, y a los más recientes no los tengo a la mano, pero si uno analiza el planteamiento de Fritz Machlup, que hace Fritz Machlup, la metodología de Fritz Machlup acerca de la escuela austriaca, sí tendríamos un puente con las ciencias tradicionales. Cierta racionalidad científica tradicional al decir que hay un núcleo central praxeológico no contrastable y un cinturón de hipótesis auxiliares empíricas que son las que se contrastan y que son las que se ponen a prueba o se ilustran con la historia económica. Lo que sí habría que darle la razón a los a prioristas como Rothbard es que la forma de contrastar empíricamente la teoría económica es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Los rothbardianos dirían es imposible contrastar la teoría económica, además dirían que es verdad a priori lo que dice la teoría económica. Los que hicimos más a Fritz Machlup, los que hicimos más a la escuela de Böttger, que tratamos de armonizar un poquito la responsabilidad científica con la escuela científica, con la escuela austriaca, decimos que sí podemos contrastar empíricamente la teoría austriaca, pero de manera muy en forma de tendencias, en forma de patrones de comportamiento. Y que si hay un error, si es que se presentara un error en la observación, es decir, si se presenta una anomalía, no se puede de botar la teoría de frente, es decir, así como en la ciencia natural, en la física, el hecho que se observara anomalías en las órbitas de ciertos planetas que cuestionaban la ley de la gravedad de Newton, que decían si la ley de la gravedad de Newton es cierta, estas observaciones empíricas no las veríamos. Por lo tanto, esto es una anomalía que pone
en duda la ley de la gravedad de Newton, y ahí los físicos que se enfrentaron a esta anomalía dijeron, no postulamos que hay un planeta o un ente celeste que está influyendo en la gravedad, en las observaciones. Y recién 100 años después de postular ese ente celeste teórico, se descubrió que era el cometa Halley. Es decir, la observación empírica vino como 100 años después de observar la anomalía. Mientras tanto, a pesar de la anomalía que ponía en duda la edición de Newton, se siguió trabajando con la edición de Newton. Así decimos nosotros los austriacos, que aunque haya observaciones que pongan en duda la escuela austriaca, postulamos que hay hipótesis que no se están cumpliendo a cabalidad, por lo que no se puede mostrar que todo el cuerpo teórico está equivocado. En otras palabras, cuando uno hace una aplicación práctica de la teoría, hay como 50 hipótesis que están siendo usadas al mismo tiempo. Y simplemente cuando uno hace una predicción cualitativa, una tendencia cualitativa predicha, no cuantitativa, sino una tendencia, hay que tomar en cuenta que esas 50 o 60 hipótesis están funcionando al mismo tiempo y que una de ellas puede fallar y puede hacer que no se cumpla la predicción. Entonces, cuando un hecho contradice la teoría austriaca, no tiene por qué estar equivocado el cuerpo central de la teoría austriaca. Puede ser que una de las 50 hipótesis auxiliares esté mal aplicada. Entonces, esto es la gran diferencia de las ciencias sociales con las ciencias naturales, que las ciencias sociales son mucho más difíciles de contrastar, de ilustrar históricamente, ilustrar empíricamente. Lo cual no quita que en principio sí se trate de ilustrar al menos la teoría económica con casos prácticos. Lo que sí hacen todos los austriacos, tanto robertianos como no robertianos, es ilustrar la teoría deductiva con casos prácticos. Los robertianos dicen la ilustración es independiente de la teoría es siempre válida. Otros, como nosotros, los que seguimos a Fritz Magrup, decimos la ilustración podría contradecir la teoría si constantemente la contradice. Pero hasta ahora, y esto es el puente que le hacemos a la Catos, hasta ahora el programa científico de investigación austriaco es progresivamente, es progresivo, es progresivamente positivo. Es decir, hasta ahora constantemente ha predicho bien. En la historia siempre se ha visto que la escuela austriaca ha predicho que por más que se interviene en la economía, peores son los resultados, y por más que se libere la economía, mejoran los resultados económicos. Y esa predicción gruesa, ese patrón de predicción grueso que hace Hayek, los pattern prediction, gruesos, siempre se han cumplido y nunca han sido contradichos. Por lo cual decimos que el programa de investigación científico de la escuela austriaca es progresivo. ¿No? No es regresivo, sino es progresivo. Y desde el punto de vista epistemológico, en realidad no hay muchas diferencias con otras escuelas, con otras ciencias, pero hay que saber mucho de epistemología para poder defender eso. Yo les recomiendo las lecturas de Zanotti, que ha trabajado mucho esto. Lo podemos leer también en un próximo libro si quieren. Pero a grosso modo, sí es cierto que el núcleo central de la economía austriaca se deduce de manera deductiva y no de manera empírica, que es diferente a la escuela neoclásica, ¿no? La escuela neoclásica hace modelos matemáticos y los contrasta empíricamente. Nosotros lo deducimos de manera lógica. Buenísimo. ¿Seguimos, profe, o no? Seguimos para no perdernos en estas cosas epistemológicas. Seguimos, Franco. Análisis de las implicaciones formales de la acción humana. Tal cosa se realiza porque la esencia de lo económico, como pronto veremos, está en la esencia de la acción humana. Luego, sobre tales bases
que serían los axiomas del sistema, se van deduciendo todas las consecuencias lógicas de los mismos, llegando a los teoremas correspondientes. Dichos teoremas son las leyes económicas. Ahora bien, tales leyes son leyes que indican relaciones de causa y efecto, que indican tendencia y no exactitud matemática. No existen en economía constantes, como en la física. En esta última, las leyes tienen relaciones de causa y efecto con constantes y por lo tanto expresables matemáticamente, pero tal cosa no podemos hacerlo en economía. No podemos, por ejemplo, decir que si la demanda aumenta un 50%, el precio aumentará exactamente otro 50%. Solo podemos decir que tenderá a aumentar otro tanto. Pero no hay medición matemática posible. Las mediciones solo son datos de la historia económica. Carecen de todo interés para la teoría económica pura. Ahora bien, Hasta ahí, por favor, pare. Bueno, la primera parte, lo que dice, bueno, a ver, lo que hemos leído, la primera parte, lo que dice es que la teoría económica praxeológica, no la teoría aplicada a la historia, sino la teoría económica pura, que se basa en la praxeología, consiste en, a partir de ciertas premisas, deducir de manera formal deducciones teoréticas. En otras palabras, no se habla de la mantequilla que sube de un sol o de 1 peso a 2 pesos, sino se habla del bien de manera abstracta, ni un bien en concreto, cuyo precio, de manera abstracta, no se sabe lo que es precio, aumenta de manera cualitativa y cuya demanda, sin definir bien cómo se forma, sin decir qué consiste esa demanda, aumenta, ¿no? Entonces, se habla de conceptos que no tienen contenido, es decir, el bien, la demanda del bien A aumenta y el precio del bien sustituto se reduce. ¿Qué efecto tiene? Entonces, no se ha definido el contenido del bien sustituto, no se ha definido la demanda del bien A. Se habla en abstracto y se deduce las consecuencias de manera abstracta, de manera formal. Así como cuando decimos 1 más 1 es 2, eso puede ser una manzana más una pera, son 2 frutas. Ahí tiene un contenido empírico. Cuando digo 1 más 1 es 2, estoy hablando de manera formal. Cuando digo una manzana más una pera son 2 frutas, estoy hablando de manera empírica, como contenido. Así, los teoremas de la praxeología, que son la base de la economía austriaca, se usan de manera formal, se usan sin contenido empírico y tienen que cumplirse de manera a priori. ¿Por qué? Porque son deducciones lógicas bien hechas. Por lo tanto, las predicciones o la teoría es independiente de toda medición empírica porque es deducida deductivamente. En ese sentido, no interesa la medición empírica de la demanda, de la oferta, sino interesa la deducción genético-deductiva del concepto para la teoría económica. Ya cuando uno pasa a medir un concepto económico, ¿no? En la cantidad del precio, en cuánto aumenta, qué porcentaje, está aplicando la teoría a la historia. Entonces, el economista austriaco diferencia mucho entre afirmaciones que son teóricas, que son lógico-deductivas, y afirmaciones de esa teoría que se aplican a la historia. Por ejemplo, cuando yo predigo o cuando yo mido simplemente en el pasado, ya sin predecir, si yo mido que el precio del oro ha subido 20% en dólares. Yo lo que estoy haciendo es una medición empírica en la historia. Lo que estoy haciendo es historia económica, porque estoy midiendo algo del pasado, o por último, coyuntura económica, pues algo del presente. Pero estoy aplicando la teoría a la historia. Las mediciones cuantitativas son mediciones históricas, que no afectan la teoría. Seguimos, por favor.
austríaca, el uso del método deductivo presenta una serie de problemas que debemos aclarar, especialmente en cuanto a fijar los límites entre las implicaciones formales de la acción y la economía política propiamente dicha. Haremos ahora un análisis introductorio de dichas implicaciones formales, donde podemos encontrar de lleno en el estudio de los conceptos básicos de economía y donde fijaremos los límites anteriormente aludidos. Punto número Acá 3. es importante que Zanotti va a abordar justamente lo que implica esta visión, lo que diferencia esta visión con las demás ciencias. Va a desarrollar la praxeología y justamente va a mostrarnos hasta qué punto la praxeología, que es ese núcleo central deducido lógicamente, hasta qué punto esa praxeología se diferencia de otros enfoques económicos y otras ciencias. ¿Preguntas hasta ahora? Por lo importante que ustedes pregunten. ¿Preguntas? Yo sí, tengo una. Sí, Sebastián, dime. Muy buenas noches, profesor Turek. Más que todo esto solo tal vez sería una aclaración, porque siento que entonces las ciencias, se podría decir, las ciencias exactas, sí son como un bloque que son bastante sólidas y que se apoyan unas sobre las otras, pero siento Bien. entonces que las ciencias económicas o ciencias sociales son más como la teoría se aplica hasta que algo demuestra que es todo lo contrario. A ver, Eh, ¿ya sigue? No quiero sí, interpretar. así es. Ya, No, mira, o sea, la ciencia natural es igual. La ciencia natural también es válida hasta que se muestra lo contrario. Por ejemplo, la física de Aristóteles, la física de Aristóteles era válida y predecía mucho mejor los movimientos de los astros, inclusive en la época en que Galileo y Copérnico postulaban su modelo heliocéntrico. O sea, inclusive en la época en que Copérnico y Kepler y Galileo postulaban que el centro de la galaxia era el Sol, las matemáticas del modelo ptolomaico, en base a Aristóteles, predecían matemáticamente mejor las posiciones de los astros en el cielo. O sea, empíricamente, el método ptolomaico era superior al modelo de Copérnico, porque predecía mejor. Sin embargo, por la simplicidad del modelo, se adoptó el heliocéntrico y después se tuvo mejores resultados. ¿Por qué se hizo ese cambio? Thomas Kuhn nos refiere que simplemente se realizó el cambio de paradigma por razones accidentales. Pudo haber predominado otro paradigma. Lo que demuestra Kuhn es que el cambio de la reducción de los paradigmas, inclusive de las ciencias naturales, no es una mejora empírica, sino es un fenómeno social. Y eso es muy importante, porque mucha gente que ha crecido en el ambiente positivista del colegio, de la universidad, cree que las ciencias naturales es algo mucho más macizo, como dijiste tú, algo mucho más preciso y algo mucho más seguro, y que las ciencias sociales son más blandas, más inseguras. Esto no es así. Las ciencias naturales son igual de inseguras que las ciencias sociales, solo que su objeto de estudio, la materia, es más simple. Y como el objeto que se estudia, la materia, lo material, la sustancia, es más simple, es más fácil medirlo y es más fácil hacer afirmaciones contrastables. En cambio, en la ciencia económica o la ciencia social, la sociología, o en la psicología, en la ciencia económica, el objeto de estudio es mucho más complejo, puede ser el ser humano, que tiene vida propia, que tiene móvil propio, que tiene movimiento propio. Los átomos no deciden de hoy a mañana juntarse y fusionarse y hacer una explosión nuclear. Que los seres humanos sí pueden juntarse y seguir haciendo una revolución. Entonces, el objeto de estudio de la ciencia social es mucho más complejo,
y por lo tanto las predicciones son mucho más inciertas, mucho más difíciles de hacer. Pero la naturaleza de la ciencia es la misma. Un núcleo duro, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias económicas, un núcleo duro no contrastable en las ciencias naturales, en la metafísica que está detrás de la física, y un núcleo de un cinturón de hipótesis auxiliares que son las que se contrastan. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la visión física hoy en día que nos parece mucho más, duro la ciencia natural, cuando en realidad son igual de inseguras vistas en el tiempo. O sea, si tú estudiaras la física en su desarrollo histórico, verías lo mutable que es la física. Justamente ahora que vemos que este telescopio que han puesto en órbita ha observado, creo que 6 o 9, no me acuerdo, galaxias más grandes que la Vía Láctea. Se ha puesto en duda todo lo que se ha estudiado en física hasta ahora. ¿Han escuchado esa noticia? A ver, les voy a pasar la noticia. Han puesto justamente hace poco un telescopio en órbita, en la órbita exterior de la Tierra, que ha descubierto, no sé si son 6 o 9 galaxias más grandes que la Vía Láctea y cuya cantidad, porque digamos, según la teoría física estándar, no debe haber tanta materia en el universo. O sea, el hecho de que haya tantas galaxias contradice todas las teorías de la evolución hasta ahora conocidas. Entonces, tenemos una anomalía en la física, en la astrofísica, que desdice todo lo seguro que había en la ciencia física astrofísica. Y eso es lo que quiero mostrarte, que lo que parece seguro en la física, que parece una ciencia muy segura, no es tan segura como aparentan los físicos. Y eso es importante que te digas ese mensaje, que no necesariamente lo que dice la física es 100% verdad. Es más, los científicos naturales, ¿qué hora es? 8:50, te van a decir que ellos trabajan con conjeturas provisionales, conjeturas que pueden ser reemplazadas por nuevas conjeturas en el futuro. ¿Preguntas? Bueno, lo que sé del telescopio Webb es que decía que el universo ya había sido creado como 4.000 o 5.000 millones de antigüedad, ¿no? Pero con el telescopio Webb dice que llegó a 13.000 millones de antigüedad, ¿no? Y dice que están a la mitad todavía, o sea que no se sabe todavía, y que van a lanzar otro telescopio más potente con otro método, con este es infrarrojo, ¿no? Van a lanzar Sí, con uno de microondas, sí, pero porque sí, que lo va a demorar interesante, otra década más para otra vez a investigar más. claro, Eso es lo que salió ahí, ¿no? pero lo interesante de esos telescopios es que han observado galaxias que no habían sido detectadas hasta ahora y cuya presencia pone en duda toda la teoría de la evolución galáctica. Es decir, no que ponga de duda el inicio del universo, porque una cosa que sí que es un dato bastante aceptado es que el universo tiene un inicio. La pregunta es, ¿hace cuántos millones de años? Ahí es donde se pelea la gente, ¿no? Pero dado el inicio del universo, la pregunta es, ¿cómo ha sido la evolución del desarrollo del universo? Y ahí hay otras teorías que están empezando a entrar en vigencia, ¿no? Que habían sido descartadas y que hoy en día están entrando en vigencia. Porque justamente el hecho de que hayan tantas galaxias contradice la teoría tradicional de la evolución, ¿no? O sea, más que poner en duda el inicio del universo, lo que ha hecho el telescopio es poner en duda las teorías del desarrollo evolutivo del universo. Muy bien, yo Bueno, creo que ya estaríamos por hoy. Sí. sí, bueno, para concluir la clase, que estamos por la hora, yo quería decir
decir que se lleven de esta clase lo siguiente. Tanto la ciencia natural como la ciencia social tienen un método científico. Un método científico que consiste en, a partir de una teoría que no es contrastable, plantear hipótesis que sí son contrastables e ilustrar la historia con predicciones. La ciencia natural es más fácil de contrastar porque tiene un objeto de estudio simple. La ciencia social es más difícil de contrastar porque tiene un objeto de estudio mucho más complejo que no es fácil de contrastar. Ambas, ciencia natural y ciencia social, tienen un núcleo duro que es metafísico, que es teórico y que no se puede contrastar. Ese núcleo duro en la ciencia austriaca se llama praxeología y en la ciencia natural se llama la metafísica, está entre la física. Y lo que diferencia a los dos es que la ciencia social no se puede contrastar tan fácilmente como la ciencia natural. La ciencia natural puede usarse métodos experimentales, puede usarse en laboratorio, la ciencia social no. Pero en resumen, ambas se adscriben al método científico, ¿no? Y el hecho de que los austriacos seamos deductivos no contradice ese espíritu científico. O sea, el hecho de que seamos deductivos, eso de que nosotros somos más filósofos que científicos no es cierto. Porque igual que los científicos naturales tenemos un núcleo filosófico en el cual nos debatimos mucho, pero también tenemos ilustraciones históricas que son contrastables, ¿no? Bueno, hasta acá la clase. Buenísimo, profe. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Como siempre, bueno, el curso está bastante bueno. Hay más de 20 personas, parece casi un curso real de universidad, digamos. Así que buenísimo. Para aquellos que sean de Guatemala, recuerden que nos juntamos el sábado. Vamos a tener una presentación justo del Instituto Ludwig von Mises, pero de acá de Guatemala. Y bueno, ahí todos los que deseen información pueden escribir por privado si es que no estaban enterados. Si es que ya están enterados, pues nos vemos el sábado. Vamos a pasar muy bien. Es en la Universidad Francisco Marroquín, así que nada, ahí está. Yo Muchísimas quería reiterarlos que esta actividad es un ciclo de lectura, el ciclo de lectura Mises de la Universidad Francisco Marroquín, y que la idea es leer juntos libros y en base a esos libros ir introduciéndolos a la Escuela Austriaca de Economía. Un abrazo. Chao, Franco. Saludos, Tommy, Sebastián. Un abrazo. Preguntas gracias. por Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias Chao. por participar. Muchas gracias también Gracias. por Chao, el desarrollo Jorge. con la economía austríaca. Chao, Tommy. Chao, Jorge. Y no se le olvide dejar de tener la grabación.